Buenos días amigos y amigas, muchísimas gracias a las personas que siguen este programa de salud. Ya saben que nuestro compromiso con la sociedad canaria es llevarles los mejores especialistas que tenemos en Canarias en nuestros hospitales. Ahora mismo nos encontramos en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, y vamos a entrevistar al jefe de servicio de rehabilitación, que es don Arturo Gómez, que además también es profesor de la universidad con una experiencia amplísima en esto de la rehabilitación, que parece que todos los médicos y especialistas se ponen de acuerdo. Es posiblemente el mejor tratamiento para tratar aquellas patologías que tienen que ver con el aparato locomotor. Pasamos a la entrevista, espero que la disfruten en este momento. Bueno, nos encontramos en el despacho de don Arturo Gómez. Ya les decía que vamos a intentar entrevistar al jefe de servicio de rehabilitación con el fin de que ustedes tengan muchos conocimientos sobre la importancia de la rehabilitación. Don Arturo Gómez, buenos días. Muy buenos días. Agradecerle su amabilidad, el que nos reciba en su despacho, como no podía ser de otra forma. Sabemos que es una persona usted muy afable y con mucha experiencia dentro del mundo de la rehabilitación. ¿Por qué nos explica un poco qué es la rehabilitación, doctor? Hombre, la rehabilitación es una especialidad joven que empezó a través de las grandes guerras mundiales, porque fue cuando dio el salto de calidad y de cantidad, que fue pues, sobre todo a nivel de la Segunda Guerra Mundial, que hubo muchas personas que quedaron, como decimos normalmente, lisiadas y con graves problemas, y entonces en Estados Unidos, RAS y una serie de profesionales empezaron a trabajar en este tipo de especialidad que intenta olvidarse de lo que se ha perdido y potenciar lo que ha quedado. Es decir, por ejemplo, un señor que haya tenido una lesión grave, pues, y que no se le puede recuperar de ese tipo de lesión después de una serie de intervenciones, pues sí potenciar pues, todas las actividades que pueden hacer con el resto de su cuerpo. Por ejemplo, un parapléjico, intentar tener la máxima independencia, reeducarle la vejiga, que ya hablaremos de ello, y también la defecación, y también potenciar los miembros superiores y que tenga una actividad en la vida diaria y profesional que se pueda integrarse. Don Arturo, sabemos que lleva usted muchos años en esto. Usted como jefe responsable de este servicio, ¿ha cambiado? ¿Se encuentra usted muy orgulloso, tanto por las técnicas como la formación de sus médicos aquí? Hombre, tengan en cuenta que cuando yo llegué aquí éramos casi 4 especialistas, y no hace tanto, pero hace ya sus años. Muy bien, Desgraciadamente, las cremas no tiene... éramos 5 o 6 especialistas y ahora tengo el orgullo de decir que en esta provincia de Gran Canaria hay cerca de 100 especialistas, 99 de 100, y de ellos también les puedo decir que sobre 90 han sido formados por mí, por mi servicio, es decir, en lo cual hemos contribuido todas las primeras generaciones en la formación posterior con nuestro granito de arena, con lo cual, pues es un motivo de orgullo. Don Arturo, yo lo decía al inicio de mi intervención en la presentación suya, y decía que todos los especialistas con los que hablo, ya son muchos años, son casi 30 años haciendo un programa de salud, siempre han llegado a una conclusión con respecto a la pregunta que yo les he hecho, la importancia de la rehabilitación. Todos están de acuerdo, es el mejor tratamiento, es posiblemente la mejor forma de recuperar a una persona. Hombre, totalmente. Ten en cuenta que evitamos, primero, recuperamos tanto de sus dolores como de sus secuelas traumáticas o sus secuelas por un ACV, es decir, lo ponemos de nuevo en marcha a ese paciente y en segundo lugar hacemos también una labor de integración de ese paciente en la sociedad y por último tener en cuenta la cantidad de gastos que se ahorra desde el punto de vista farmacológico o quirúrgico con una buena rehabilitación, porque sobre todo ahora que estamos en una época de vacas muy fracas, pues el prevenir, sobre todo para que ese paciente, desde la infancia, para que ese paciente no llega, tenga que tener una intervención quirúrgica, por ejemplo, en las escoliosis, que son deformidades de columna. Si uno la trata bien y como se debe tratar, pues ese paciente nunca llegará a la cirugía de columna, que es una cirugía cruenta y sobre todo unos costes, pues sobre la instrumentación como mínimo 3 millones de pesetas, 3 millones de las antiguas pesetas, es decir, que ya es mucho dinero, sobre 18 o 20 mil euros y hasta 24 mil euros una instrumentación, costes de quirófano, costes de hospital, etcétera. Fíjese usted, la prevención con un tratamiento rehabilitador bien dirigido
lo que nos puede dar lugar. Es decir, primero, menos trauma para el chiquillo que va a llevarlo, y en segundo lugar, menos costes para el Estado y para nosotros. Don Arturo, su experiencia, muchas veces yo he escuchado, usted me corregirá si no es así, de que la rehabilitación tiene un tiempo de duración y la importancia es hacer las cosas bien, ¿no? Díganos algo sobre esto, a ver. Hombre, eso es otro problema que sí quiero incidir. La rehabilitación tiene su tiempo y su agotamiento. Es decir, nosotros tenemos a veces un grave problema de una serie de personas que se la ha tratado y la rehabilitación es como una droga a veces. Y entonces quiere seguir tratándose. Nosotros tenemos nuestras limitaciones. Hay a veces que hemos agotado nuestras posibilidades rehabilitadoras y entonces tenemos que dirigirlo a decir, señor, usted se ha quedado aquí con esta secuela y hay que vivir con esta secuela, pero a su favor tiene que hemos logrado disminuir la secuela y encima darle una salida a ese paciente. Pero no podemos estar toda la vida con 40 años con el mismo paciente, porque si no se nos amortizarían absolutamente nuestros servicios con ellos. Decía el doctor Marañón una frase que yo suelo usar mucho, que no hay enfermedades sino enfermos. De esto sabe usted mucho, porque yo sé que usted usa la palabra para intentar ayudar y motivar a los enfermos, ¿no? Creo que es fundamental, es decir, una de las cosas fundamentales que debe tener la rehabilitación es conectar con el paciente, explicarle al paciente lo que tiene, ver las salidas que tiene y ver hasta dónde podemos llegar, es decir, no dar nunca falsas esperanzas, es decir, hasta aquí hemos llegado. Y de aquí para allá, pues tienen ustedes sus programas que les enseñamos para que hagan en casa y para que hagan una actividad de la vida diaria normales. El ir a ver las canteras, y alguna vez le he visto yo a usted caminando totalmente. por allí. Eso es una maravilla, qué mejor rehabilitación que esa, ¿no? Es una maravilla y además debemos aprovecharlo más. Claro. Esto, porque es una fuente natural de salud. Gran Canario de Pro, don Arturo Gómez. Don Arturo, yo sé que usted no hace las cosas al azar. Aquí hay un protocolo. Usted sigue el método científico. Yo quiero que esto lo hablemos claramente, porque se suelen haber técnicas, mañas, como digo yo, y utilización de la rehabilitación por personas no profesionales. A mí esto me parece muy peligroso, esto de manipular a un paciente y tal. Díganos también algo de esto. Hombre, sobre todo hay que tener en cuenta que a la hora de manipular a un paciente, hacer manipulaciones, por ejemplo, vertebrales, tiene que tener primero una cualificación profesional, segundo, un estudio previo de ese paciente, es decir, entramos en los antiguos esteleros, Claro. Los antiguos esteleros y curanderos, etcétera, que hay algunos curanderos que son listos, pero otros no son listos y quieren hacer una serie de técnicas que pueden causar un grave perjuicio al paciente. Como así ha sido, o sea, jurisprudencia hay de eso, ¿eh? Sí, señor, claro. Y claro, lo que pasa es que muchas veces tenemos la suerte que la naturaleza es muy sabia y responde ante las agresiones no cualificadas con una recuperación, pero a veces no es así. Y a veces pues puede haber accidentes muy graves, sobre todo a nivel de columna cervical. Don Arturo, usted es un hombre muy sensible, por tanto le tengo que hacer un par de preguntas antes de irnos a publicidad. ¿Por qué tanto dolor en esta sociedad? Usted trata el dolor, se han hecho unidades aquí, hemos hablado con compañeros suyos, la rehabilitación es fundamental para tratar el dolor, ¿no? ¿Por qué tanto dolor? Yo creo que primero hay que tener en cuenta que la sociedad ha ido cambiando, la sociedad ha tenido primero una esperanza de vida muchísimo mayor, por lo cual hay una serie de trastornos degenerativos que producen dolor. También... Propio por envejecer, ¿no? Por el hecho de envejecer. Por envejecer simplemente. Después también hay una serie de accidentes laborales, etcétera, de tráfico que también produce dolor. También la longevidad produce también enfermedades que las tendrá usted y las tendré yo, ¿no? ¿Así? Todo el mundo. Todo el mundo. Y entonces eso lo produce. Y en segundo lugar, nosotros nos hemos acostumbrado a un tipo de vida que creemos que todo el mundo jauga. Y no aguantamos el dolor. Nuestros padres, digo, tenían dolor y no se quejaban tanto. Y aquí nos quejamos, no nos hemos sabido adaptar a la esperanza de vida, no nos hemos sabido adelantar a los problemas que hemos tenido y sobre todo hay una desconformidad tremenda, una inconformidad con todo el ambiente. Don Arturo, yo me lo he puesto aquí porque se lo iba a preguntar, se me adelantó usted a la jugada, capacidad de sufrimiento. Hay que tener un poco de capacidad de sufrimiento porque aumentamos el umbral del dolor. A la mínima nos quejamos de todo. Y eso antes no lo hacía. Y eso antes no pasaba.
yo ya que soy un longevo, además te hace mucha gracia porque igual te viene un paciente un día, una señora de 80 años, y dice, es que tengo estas molestias cuando me levanto por la mañana como si fuera una vieja. ¿Cómo ha cambiado el escenario? Claro, ¿Cómo ha cambiado el escenario? Totalmente. Claro, porque hay muchas veces, yo lo decíamos antes, todas las personas son diferentes, muchas veces a ustedes se le acaban los recursos, le hace todo a un paciente habido y después puede ser mental porque el dolor empieza en el cerebro, ¿no? Claro, después totalmente mental. Usted vemos ahora la cantidad de personas, pacientes que antes no hablábamos de nada, la fibromialgia, por ejemplo, que es la patología ahí difusa que además por mucho que le haga, aunque le cante un bolero, no hay manera, es decir, le mejoran en momentos puntuales, pero después vuelve. De hecho, don Arturo se da antidepresivos a dosis baja para intentar calmar el dolor de la forma que sea, ¿no? Es decir, un tratamiento, por ejemplo, en este caso, tiene que tener umbral de dolor, hay que hacerlo con antidepresivos, antiepilépticos, de este tipo. Estamos hablando con don Arturo Gómez. Vamos a hacer una pequeña parada. Yo creo que la entrevista está resultando muy interesante. Ahora entraremos en materias todavía de otras patologías que trata el rehabilitador, un médico esencial, importantísimo. Hablemos con quien hablemos, con el traumatólogo, hablemos con el digestivo, hablemos con el neurólogo. Siempre dirigen a los pacientes a la rehabilitación. Por algo será. Vamos a publicidad, volvemos enseguida para seguir hablando con don Arturo Gómez, jefe del servicio de rehabilitación de este hospital tan extraordinario como es el Hospital Dr. Negrín. Enseguida volvemos. Nos encontramos ahora, digamos, en el centro de operación, donde está la máquina de resonancia magnética abierta, aquí en Gran Canaria, en este centro, y seguimos hablando con el doctor Don Luis. Don Luis, ¿nos explica a usted lo que es la máquina, todo el proceso? Sí, esta es la sala donde el técnico hace las operaciones a partir de esta máquina y del ordenador con el que él hace las instrucciones. Aquí se seleccionan las secuencias, los estudios que se hacen dentro en la máquina y que es la que le explicaremos a continuación. Pasamos a ver la máquina entonces en sí, si le parece. Vamos a pasar dentro entonces. Bueno, pues ya estamos en la máquina. Don Luis, nos explica usted lo que es la máquina y todo lo que usted quiera. Bueno, pues esta es la camilla. Esta es la camilla donde va el paciente, que unas veces irá con la cabeza hacia este lado, otras veces irá con la cabeza hacia allá, dependiendo de la zona que se vaya a estudiar. Y luego esta máquina, esta camilla se introduce en esto que es la máquina. Este es el imán. La resonancia, a grandes rasgos, es un imán de grandes dimensiones. Es un estudio, no lo dije antes y me gustaría ahora señalarlo porque es importante. La ventaja de la resonancia con respecto, por ejemplo, a los escáneres, es que la resonancia no tiene radiaciones. La resonancia es un imán, un estudio de radiofrecuencias, pero no hay radiaciones. Es inocua con respecto a las personas y a los animales. Entonces aquí tenemos la camilla se introduce aquí y aquí se hace el estudio. A eso es lo que me refería antes cuando decía que cuando se introduce a un niño, aquí le ponemos una silla a su madre, a su hermana, la madre le va diciendo cosas, el niño se va tranquilizando. Y eso le permite que se pueda hacer un estudio porque los estudios de resonancia normalmente duran entre 20 minutos y media hora. Entonces, para mantener a un niño en esas condiciones hay que dedicarse a eso, ¿no? Y aquí lo hacemos nosotros. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña demostración. Tenemos la camilla, aquí vamos a poner al paciente y lo vamos a introducir como para hacer el estudio. Esta camilla también tiene otra ventaja, es que se adapta a las personas con discapacidad, en el sentido de que nosotros podemos bajar y subir la camilla para que las personas no tengan que esforzarse. ¿De acuerdo? Siéntate y te acuestas si quieres. Eso es. Entonces lo colocamos al paciente, lo subimos y una vez que lo subimos lo introducimos. Este es un paciente que se va a hacer, vamos a suponer que se va a hacer un estudio de cráneo. Estamos ya introduciendo al paciente, tenemos unas señales, unas líneas que nos dicen si el paciente está bien centrado, lo colocamos a la izquierda, a la derecha, dependiendo de lo que nos digan las imágenes hasta que lo tenemos centrado. Aquí está el paciente y lo tenemos así, cerramos, hacemos el estudio y cuando se termina el estudio, el paciente vuelve otra vez, volvemos a colocarlo y lo sacamos. Es muy cómodo porque el paciente no necesita hacer ningún esfuerzo y de esta manera tenemos nosotros la seguridad de que el estudio lo hacemos con total garantía.
Bueno, pues queremos agradecer al director médico estas explicaciones. Valga el refrán ese que dice que vale más una imagen que 1000 palabras. Ya saben ustedes lo que es una resonancia abierta, la hemos visto cómo ha entrado un paciente. Yo creo que ha sido muy aleccionador poder ver todas estas imágenes que verán ustedes y perder el miedo a hacernos una resonancia magnética en el caso de que un médico no las mande. Don Luis, ya como cierre, darle las gracias. Si quiere decir alguna cosa más, ojalá que mucha gente sepan que esto existe y que es una opción muy interesante aquí en Canarias, ¿no? Yo me gustaría añadir una cosa, ahora que ya llevamos tiempo, ya podemos hablar con bastante conocimiento de causa. Me gusta presumir, perdónenme la petulancia, pero me gusta presumir del personal que tenemos nosotros en este centro. Nuestra gran capacidad de maniobra en este centro y en este mundo es tener un personal profesional 100%, sobre todo de cara al trato hacia el paciente. Y nosotros lo tenemos, lo tengo que decir porque realmente son unos profesionales excepcionales, son magníficos y son de una calidad humana y profesional que quiero destacar. Simplemente agradecerles a ustedes que hayan venido, decirles que esta es su casa y que si por necesidad en algún momento tienen que venir, que vengan, que les trataremos como ustedes se merecen. Muchísimas gracias, don Luis, muy amable, ¿eh? Gracias.